Hay una frase que escuché hace muchos años de un hombre que había perdido todo 2 veces y lo había reconstruido otras 2. Era un empresario de mediana edad sentado frente a mí en una pequeña oficina en Dallas con las manos sobre la mesa y una calma que no correspondía a todo lo que me había contado. Le pregunté cuál era su secreto. No dudó ni un segundo. Me miró directamente y dijo: Brian, nunca me importó cuánto ganaba. Lo que me obsesionaba era qué hacía con lo que me quedaba después de gastar. Esa frase se quedó conmigo durante décadas. Cuanto más estudiaba a las personas que lograban independencia financiera real, cuanto más analizaba los patrones de quienes construían riqueza duradera frente a quienes vivían en una montaña rusa económica toda su vida, más comprendía que ese hombre en Dallas había resumido en una sola oración algo que la mayoría de las personas tarda toda una vida en entender, si es que llega a entenderlo alguna vez. No es lo que ganas, es lo que haces con lo que te queda. Quiero que te detengas un momento con esa idea. No la leas de paso, siéntela, porque si la internalizas de verdad, si la conviertes en un principio que guía tus decisiones financieras, desde hoy tu vida económica cambiará de una manera que ahora mismo quizás ni puedes imaginar. He pasado más de 40 años estudiando el éxito. He entrevistado a miles de personas ricas y a miles de personas que luchan económicamente. He leído cientos de libros sobre dinero, psicología, comportamiento humano e inversión. Y una y otra vez, el patrón más claro que emerge no tiene nada que ver con el nivel de ingreso. Tiene que ver con los hábitos, las decisiones y la mentalidad que cada persona aplica a lo que recibe. Conozco personas que ganan $100,000 al año y viven con angustia financiera permanente. Conozco personas que ganaron $40,000 al año durante décadas y terminaron con más de $1 millón en activos. La diferencia no estaba en el sueldo, estaba en lo que hacían con cada dólar que pasaba por sus manos. Eso es lo que quiero explorar contigo hoy. No te voy a hablar de esquemas rápidos para hacerse rico. No te voy a dar una lista de acciones en las que invertir ni un truco mágico para duplicar tu dinero en 6 meses. Lo que te voy a ofrecer es algo mucho más valioso y mucho más difícil de encontrar. Los principios reales, los que funcionan, los que han funcionado durante siglos y seguirán funcionando. Cuando la economía cambie, cuando los mercados suban y bajen. Cuando las tecnologías transformen el mundo. Los principios que dependen de ti, no de las circunstancias externas. Empecemos por el principio más incómodo de todos. Durante años trabajé con un grupo de empresarios en Toronto. Eran personas exitosas, con negocios rentables, con equipos, con clientes. Pero muchos de ellos tenían un problema que no querían admitir, ganaban bien, pero no tenían nada guardado. Sus estilos de vida habían crecido exactamente al mismo ritmo que sus ingresos. Cuando ganaban más, gastaban más. Cuando el negocio iba mejor, compraban coches más caros, casas más grandes, vacaciones más largas. Cuando llegaba una crisis, una temporada difícil, un cliente importante que se iba. De repente se daban cuenta de que todo ese dinero que había pasado por sus manos no había dejado rastro. Esto tiene un nombre. Los economistas lo llaman inflación de estilo de vida. Yo prefiero llamarlo la trampa del éxito visible. La trampa del éxito visible funciona así. Cuando una persona empieza a ganar más, siente que se ha ganado el derecho a vivir mejor. Y eso en sí mismo no es malo. El problema es cuando vivir mejor significa gastar todo el incremento en cosas que no generan ningún retorno, cosas que no crecen, que no producen, que simplemente se consumen y desaparecen. Un coche nuevo te da placer durante unas semanas. Luego se convierte en el coche. Una casa más grande te emociona durante unos meses. Luego se convierte en tu casa. El nivel de satisfacción regresa al punto de partida. Pero ahora tienes compromisos financieros más grandes, más gastos fijos, menos margen. Y lo más peligroso de todo, menos capacidad de ahorro y de inversión. Las personas que construyen riqueza real hacen exactamente lo contrario. Cuando sus ingresos aumentan primero su tasa de ahorro e inversión. Dejan que su estilo de vida crezca lentamente, mucho más lentamente que sus ingresos. Crean lo que yo llamo una brecha entre lo que ganan y lo que gastan. Y esa brecha, ese espacio, es donde nace la riqueza. Piénsalo de esta manera. Si ganas $3,000 al mes y gastas 2,800, te quedan 200 para trabajar. Pero si cuando subes a 5,000 mantienes tus gastos en 2,800, ahora tienes esa diferencia invertida inteligentemente durante 10 o 20 años. Es la diferencia entre la libertad y la dependencia financiera permanente. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se detienen y dicen: Brian, eso suena muy bien en teoría, pero es que yo no gano lo suficiente para ahorrar.
Y yo entiendo esa sensación. La he escuchado miles de veces, pero permíteme contarte algo que descubrí hace mucho tiempo sobre esa creencia. En los años 80 hice un experimento con un grupo de personas que asistían a uno de mis seminarios. Les pedí que anotaran todos sus gastos durante un mes. Con todo detalle, absolutamente todo. El café de la mañana, la suscripción al canal de televisión que casi nunca usaban, las comidas fuera que hacían por costumbre más que por placer, las compras impulsivas en línea. Todo. Al final del mes, los resultados fueron reveladores. El 90% de esas personas encontró entre el 10 y el 20% de sus ingresos que se estaba evaporando en gastos que cuando los veían escritos, ellos mismos no podían justificar. No es que no ganaran suficiente, es que no sabían a dónde iba su dinero. Y lo que no ves, no puedes controlarlo. Esta es la primera verdad fundamental sobre el dinero. La conciencia es el primer paso hacia el control. Antes de hablar de inversión, antes de hablar de estrategias financieras, antes de cualquier otra cosa, necesitas saber exactamente qué entra y qué sale, con precisión, sin excusas, sin aproximaciones. Hay una frase que me gusta mucho del mundo de los negocios: lo que se mide mejora. Y es absolutamente cierto en las finanzas personales. Las personas que llevan un registro detallado de sus gastos toman mejores decisiones financieras, no porque sean más inteligentes, sino porque tienen información real, no están operando en la niebla. Ahora quiero hablarte de algo que considero uno de los errores más costosos que cometen las personas cuando piensan en dinero: confundir precio con valor. Tuve un estudiante hace años que me contó que había rechazado comprar un libro de finanzas personales porque costaba $20 y le parecía caro. Ese mismo mes había gastado más de $300 en cenas y entretenimiento que no recordaba con ningún detalle especial. El libro podría haber cambiado su manera de manejar el dinero para siempre. Las cenas habían desaparecido en el tiempo sin dejar rastro. Esto es lo que llamo la paradoja del gasto. Las personas con mentalidad de escasez tienden a ser muy cuidadosas con los gastos pequeños que producen valor y muy descuidadas con los gastos grandes que no producen nada. Dudan en invertir en su educación, en su salud, en herramientas que les harían más productivos, pero no dudan en gastar en entretenimiento, en apariencias, en comodidades pasajeras. Las personas con mentalidad de abundancia piensan de manera diferente. No preguntan simplemente ¿cuánto cuesta esto?, preguntan ¿qué me va a producir esto? Ven cada gasto como una decisión de asignación de recursos, cuando la respuesta a ¿qué me va a producir? Es nada, lo piensan dos veces. Esto no significa vivir como una seta, no significa privarse de todo placer. Significa ser consciente de la diferencia entre gastos que invierten en tu futuro y gastos que simplemente consumen tu presente. Déjame darte un ejemplo concreto. Dos personas, mismos ingresos, misma ciudad, mismo punto de partida. La primera gasta $500 al mes en ropa de marca, cenas caras y gadgets tecnológicos que reemplaza cada año. La segunda gasta $100 al mes en libros, cursos y herramientas que mejoran sus habilidades y pone los otros 400 en una cuenta de inversión. Después de 10 años, ¿quién crees que está en mejor posición? No solo financieramente, sino también profesionalmente, intelectualmente, en términos de oportunidades y conexiones. La respuesta es obvia cuando la ves así, pero en el día a día, cuando estás frente a la decisión, cuando el impulso del momento te dice que te mereces ese capricho, que has trabajado duro y te lo has ganado, es mucho más difícil elegir bien. Por eso, la mentalidad lo es todo. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas entienden sobre la psicología del dinero. Y es esto: tu relación con el dinero no se formó en la universidad ni en ningún libro de economía. Se formó en tu infancia, en lo que viste, escuchaste y sentiste alrededor del dinero cuando eras niño. Si creciste en una familia donde el dinero era fuente de estrés constante, donde los adultos peleaban por dinero, donde se hablaba del dinero como algo escaso y difícil de conseguir, es muy probable que hayas desarrollado creencias limitantes sobre él. Creencias que operan en tu subconsciente y que influyen en cada decisión financiera que tomas, aunque no seas consciente de ello. Algunas de las creencias limitantes más comunes que he encontrado en mis años de trabajo son estas: el dinero es la raíz de todos los males. Los ricos son avaros o deshonestos. No soy bueno con los números. Dinero no crece en los árboles. No es para gente como nosotros. Estas frases, que quizás escuchaste cientos de veces cuando eras niño, se convierten en programas que corren en segundo plano en tu mente. Lo que hacen es sabotearte. Te hacen sentir culpa cuando tienes dinero.
Te hacen gastar impulsivamente para deshacerte de él, te hacen evitar hablar de finanzas porque te genera ansiedad. Te hacen rechazar oportunidades porque en algún lugar de tu mente crees que no te las mereces o que no son para ti. El primer paso para cambiar tu relación con el dinero es identificar estas creencias, sacarlas a la luz, examinarlas con ojos adultos y racionales y preguntarte, ¿es esto realmente verdad? ¿O es simplemente algo que alguien me enseñó sin cuestionarlo? El dinero no es bueno ni malo, es una herramienta, como un martillo. Un martillo puede construir una casa o romper una ventana. El resultado depende de quién lo usa y cómo. El dinero puede financiar hospitales y escuelas, puede dar libertad y opciones a las personas, puede crear empleos y oportunidades, o puede usarse de maneras destructivas. Pero el dinero en sí mismo es neutral. Lo que importa es la persona que lo maneja. Y cuando empiezas a ver el dinero como una herramienta en lugar de como una amenaza o una fuente de conflicto, tu relación con él cambia completamente. Ahora bien, hablemos de uno de los conceptos más poderosos en la construcción de riqueza. Uno que la gente conoce en teoría, pero rara vez aplica con la disciplina necesaria: el interés compuesto. Albert Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo, y aunque es posible que esa cita sea apócrifa, la idea detrás de ella es absolutamente real y profunda. El interés compuesto funciona así: cuando inviertes dinero y obtienes un retorno, ese retorno se suma a tu capital. El siguiente periodo, el retorno se calcula sobre el capital más grande y así sucesivamente. Al principio, el crecimiento parece lento, casi insignificante, pero con el tiempo el efecto se vuelve exponencial, dramático, casi increíble. Déjame darte un ejemplo que siempre impresiona a mis estudiantes. Si inviertes $10,000 a una tasa de retorno del 8% anual, después de 10 años tendrás aproximadamente 21,000. Después de 20 años tendrás 46,000. Después de 30 años tendrás más de 100,000. Después de 40 años, más de 216,000. El dinero original era 10,000. No pusiste ni $1 más, solo lo dejaste trabajar. Ahora piensa en lo que pasa si en lugar de $10,000 iniciales, ahorras e inviertes $500 al mes durante esos mismos 40 años. Con ese mismo 8% de retorno. El resultado supera el $1,500,000. $500 al mes durante 40 años, con la magia del interés compuesto, producen más de $1,500,000. Pero aquí está el problema. El interés compuesto requiere tiempo, mucho tiempo, y vivimos en una cultura que ha perdido la paciencia. Queremos resultados ahora. Queremos la transformación rápida. El golpe de suerte, el negocio que explota en 6 meses. Cuando esa mentalidad de gratificación instantánea se aplica a las finanzas, destruye exactamente el proceso que produce riqueza real. He conocido a personas que tenían dinero invertido, que estaban en el camino correcto y que lo sacaron todo cuando el mercado bajó porque entraron en pánico. Rompieron el proceso, interrumpieron el compuesto, perdieron años de crecimiento por una decisión emocional tomada en un momento de miedo. Una de las habilidades más importantes en la construcción de riqueza no es saber elegir las mejores inversiones. Es desarrollar la disciplina emocional para no interrumpir el proceso cuando se pone difícil. Esto me lleva a hablar de algo que creo que es el elemento más subestimado en toda la conversación sobre dinero y éxito: el carácter. Hay una correlación directa que he observado durante décadas entre el carácter de una persona y su éxito financiero a largo plazo. No hablo de suerte, no hablo de talento, no hablo de conexiones. Hablo de virtudes específicas que determinan cómo una persona maneja el dinero, el tiempo y las oportunidades. Las virtudes que más importan en la construcción de riqueza son la paciencia, la disciplina, la honestidad y la responsabilidad personal, la paciencia, porque la riqueza real se construye despacio. Las personas impacientes toman atajos que generalmente terminan mal, caen en esquemas que prometen retornos imposibles, venden sus inversiones en el peor momento, gastan lo que deberían estar invirtiendo porque no pueden esperar. La disciplina, porque los hábitos financieros correctos no son difíciles de entender, pero son difíciles de mantener. Cualquiera puede ahorrar un mes. La disciplina es lo que te hace ahorrar durante 20 años, incluso cuando hay tentaciones, incluso cuando el mercado baja, incluso cuando tus amigos están gastando dinero que no tienen. La honestidad, porque las personas que se engañan a sí mismas sobre su situación financiera nunca pueden mejorarla. Si no eres honesto contigo mismo sobre tus deudas, sobre tus hábitos de gasto, sobre tu situación real,
estás construyendo tu plan financiero sobre arena, la responsabilidad personal. Porque la persona que asume que su situación financiera es el resultado de sus propias decisiones, tiene el poder de cambiarla. La persona que culpa a la economía, al gobierno, a sus padres, a la mala suerte, esa persona se convierte en víctima de las circunstancias. Y las víctimas no construyen riqueza. Esto no significa ignorar que las circunstancias importan. Claro que importan. Nacer en ciertos contextos es más difícil que nacer en otros. El acceso a oportunidades no es igual para todos. Eso es real y no lo voy a minimizar. Pero dentro de cualquier conjunto de circunstancias, siempre hay un margen de decisión. Y en ese margen es donde vive el poder real. He conocido personas que crecieron en pobreza extrema y construyeron riqueza. He conocido personas que nacieron con todas las ventajas y las desperdiciaron. La diferencia no estaba en el punto de partida. Estaba en las decisiones que tomaron con lo que tenían. Quiero contarte la historia de un hombre que conocí en uno de mis seminarios en Los Ángeles. Era inmigrante. Había llegado al país sin hablar bien el idioma, sin contactos, con ahorros mínimos, trabajó durante años en empleos de bajo salario. Pero desde el primer mes que tuvo un ingreso estable, hizo una cosa que cambió todo. Separó el 10% de cada cheque antes de pagar cualquier otra cosa y lo puso en una cuenta que no tocaba. Al principio, ese 10% era ridículamente pequeño, $40, $50. Pero lo hacía sistemáticamente, sin excepción. Con el tiempo, sus ingresos fueron creciendo. El 10% fue creciendo con ellos. Nunca cambió el porcentaje. Siempre fue lo primero que separaba. Después de 25 años, ese hombre tenía más de $300,000 en activos, era propietario de un pequeño negocio y había enviado a sus 2 hijos a la universidad. No fue magia, no fue un golpe de suerte. Fue un hábito aplicado con disciplina durante 25 años. Este principio tiene un nombre antiguo. George Clason lo describió magistralmente en su libro El hombre más rico de Babilonia. Págate a ti mismo primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de cualquier otra cosa, separa una porción de tus ingresos para tu futuro. Trátalo como si fuera un gasto fijo, como si fuera una obligación que no puedes evitar. Porque en realidad lo es tu obligación con tu yo del futuro. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Pagan todo primero y si queda algo, lo ahorran. Pero casi nunca queda algo. Siempre aparece algo en lo que gastar lo que sobra. La vida tiene una manera de llenar cualquier espacio financiero que dejes disponible. ¿Cuándo te pagas a ti mismo primero? Estás tomando la decisión antes de que el dinero llegue a tus manos. Estás eliminando la tentación. Estás haciendo que el ahorro sea automático, no una decisión que tienes que tomar cada mes bajo la presión de otros gastos. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas en el mundo de habla hispana tienen una relación complicada: la deuda. La deuda no es inherentemente mala. Existe una diferencia fundamental entre deuda buena y deuda mala, y confundirlas puede costarte muy caro. La deuda mala es la que usas para comprar cosas que se deprecian, que pierden valor, que no generan ningún retorno. Una deuda de tarjeta de crédito para comprar ropa, vacaciones o electrónica es deuda mala. Un préstamo para comprar un coche que vale menos cada año es deuda mala. Estás pagando intereses por algo que no solo no crece, sino que encima se deprecia. La deuda buena es la que usas para adquirir activos que generan valor o ingresos. Un préstamo hipotecario para comprar una propiedad que se va a apreciar con el tiempo puede ser deuda buena. Un préstamo para financiar educación que va a aumentar significativamente tu capacidad de ingresos puede ser deuda buena. Un crédito para comprar equipamiento que va a generar ingresos en tu negocio puede ser deuda buena. La clave está en preguntarte: ¿este dinero que estoy pidiendo prestado va a generar un retorno mayor que el costo del préstamo? Si la respuesta es sí, puede ser una decisión inteligente. Si la respuesta es no, estás pagando para empobrecerte. El problema es que vivimos en una cultura que ha normalizado la deuda mala hasta un punto alarmante. Las tarjetas de crédito están diseñadas para hacer que gastar sea fácil y que pagar sea lento. Las tasas de interés del 20, 25, 30% anual son absolutamente devastadoras para cualquier intento de construir riqueza. Si tienes deudas de tarjeta de crédito al 20%, eliminarlas es la mejor inversión que puedes hacer en este momento, porque no existe inversión segura que te garantice un retorno del 20% anual. Uno de los principios más poderosos que he enseñado durante años es este: antes de buscar oportunidades de inversión,
Elimina las deudas de alto interés. Cada dólar que pagas en una deuda al 20% es equivalente a un retorno garantizado del 20%. Eso es extraordinario. Ahora bien, una vez que tienes tus deudas de alto interés bajo control, o si tienes la suerte de no tenerlas, el siguiente paso es entender los vehículos básicos de inversión y cómo funcionan. No voy a entrar en análisis técnicos complejos. Lo que quiero darte son principios que funcionan independientemente de las condiciones específicas del mercado. El primero es la diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Esta frase la has escuchado 1000 veces, pero quiero que entiendas por qué es tan importante. Ningún activo, ninguna industria, ningún país está inmune a las crisis. Lo que parece invencible hoy puede colapsar mañana. Distribuir tus inversiones entre diferentes tipos de activos, diferentes sectores y diferentes geografías reduce el riesgo de que un solo evento te destruya financieramente. El segundo principio es el largo plazo. Los mercados financieros históricamente han tendido a subir con el tiempo. Ha habido crisis, recesiones, colapsos, pero quien ha tenido la paciencia de mantenerse invertido durante décadas en general ha ganado. El problema es que la mayoría de las personas entra cuando el mercado está alto, motivada por la euforia, y sale cuando el mercado está bajo, motivada por el miedo. Hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. El tercer principio es la consistencia. Invertir regularmente, independientemente de las condiciones del mercado, es una estrategia que se llama promediación del costo en dólares. Cuando el mercado está bajo, tu inversión mensual compra más activos. Cuando está alto, compra menos. Al promediar, reduces el riesgo de haber invertido todo en el peor momento posible. Vuelvo a tu educación continua. El mundo financiero cambia, las oportunidades cambian, las herramientas disponibles cambian. La persona que deja de aprender sobre dinero e inversión está tomando decisiones con información obsoleta. Dedica tiempo regularmente, aunque sean 30 minutos a la semana, a educarte en finanzas personales e inversión. Ahora quiero hacer una pausa y hablar de algo que creo que es fundamental y que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero: la relación entre el tiempo y la riqueza. El tiempo es el recurso más democrático del universo. Todos tenemos exactamente las mismas 24 horas al día. El presidente de un país, el empresario más exitoso del mundo, el estudiante que acaba de empezar su carrera. Todos tienen 24 horas, la diferencia está en cómo usan esas horas. Las personas que construyen riqueza tienen una relación diferente con el tiempo, entienden que el tiempo tiene un valor económico real. Entienden que cada hora que pasan en actividades de bajo valor es una hora que no están usando en actividades de alto valor. Esto no significa trabajar 24 horas al día. Significa ser estratégico sobre cómo distribuyes tu tiempo. Significa identificar las actividades que tienen el mayor impacto en tus resultados y dedicarles tu mejor energía. Hay una regla que he enseñado durante años que llamo la regla del 80-20 o el principio de Pareto aplicado al tiempo. El 20% de tus actividades produce el 80% de tus resultados. Si puedes identificar ese 20% y dedicarle más tiempo, mientras reduces o eliminas el 80% de actividades que producen poco, tu productividad y tus ingresos pueden transformarse dramáticamente. Pregúntate, ¿cuáles son las 2 o 3 actividades que, si las hiciera consistentemente y con excelencia, tendrían el mayor impacto positivo en mi situación financiera? Esas son las actividades en las que deberías estar invirtiendo tu mejor tiempo y energía. Para un empleado podría ser desarrollar una habilidad específica que lo haga más valioso en el mercado laboral. Para un emprendedor, podría ser la adquisición de clientes o el desarrollo de relaciones estratégicas. Para un inversor podría ser el análisis y la educación continua. Pero sea lo que sea, identificar esas actividades de alto valor y proteger el tiempo que les dedicas es una de las decisiones más rentables que puedes tomar. Hablemos ahora de algo que encuentro fascinante desde una perspectiva psicológica. ¿Por qué las personas sabotean su propio éxito financiero? He visto este patrón repetirse demasiadas veces para ignorarlo. Alguien tiene un buen periodo económico, empieza a ahorrar, empieza a construir y de repente hace algo que lo lleva de vuelta al punto de partida. Gasta impulsivamente, toma una decisión de inversión terrible, se mete en un negocio sin preparación, presta dinero que sabe que no le van a devolver. ¿Por qué pasa esto? La psicología tiene una respuesta que me parece muy reveladora. Muchas personas tienen un termostato financiero interno, un nivel de riqueza o de bienestar económico que su mente subconsciente considera normal para ellos. Cuando su situación financiera supera
ese nivel. El subconsciente genera incomodidad. Para reducir esa incomodidad, la persona hace cosas que la llevan de vuelta a su zona de confort financiero, aunque esa zona de confort sea en realidad una zona de escasez. Esto explica por qué personas que ganan la lotería frecuentemente terminan en peor situación financiera que antes de ganarla. El dinero llegó a un nivel muy por encima de su termostato interno y el subconsciente hizo todo lo posible por llevarlo de vuelta al nivel normal. La solución es reprogramar ese termostato. La manera de hacerlo es gradual, consciente y consistente. Es exponer tu mente a nuevas ideas sobre lo que es posible para ti. Es rodearte de personas que tienen una relación sana y positiva con el dinero. Es estudiar las historias de personas que vinieron de donde tú vienes y construyeron lo que tú quieres construir. Es practicar la visualización de tu futuro financiero ideal con suficiente detalle y emoción, como para que tu mente empiece a aceptarlo como posible y eventualmente como normal. Nuestras creencias crean nuestra realidad, no de manera mágica o mística, sino de manera muy práctica. Lo que crees que es posible determina lo que intentas. Lo que intentas determina lo que logras. Si crees que la riqueza no es para ti, no intentarás las cosas que llevan a la riqueza. Y al no intentarlas, confirmarás tu creencia original. Es un círculo vicioso que solo puede romperse desde adentro. Quiero hablarte ahora de algo que considero uno de los mayores activos que cualquier persona puede desarrollar: las habilidades de generación de ingresos. Hay una diferencia fundamental entre el activo que produce ingresos y el activo que los limita. Tu capacidad de generar ingresos, tus habilidades, tu conocimiento, tu reputación, tu red de contactos, son activos que nadie puede quitarte. No se deprecian como un coche, no pueden ser embargados. No pierden valor en una recesión, de hecho, en muchos casos se vuelven más valiosos. Las personas que construyen riqueza duradera generalmente tienen dos características en común. Primero, son muy buenos en algo que el mercado valora. Segundo, son muy buenos comunicando ese valor a las personas adecuadas. Ser excelente en tu campo es el fundamento, pero la excelencia sin visibilidad tiene un límite. El médico más brillante del mundo que no sabe comunicar su valor, que no construye relaciones, que no se posiciona en su mercado, ganará mucho menos que un médico competente que sí sabe hacerlo. Esto no es una crítica. Es una observación sobre cómo funciona el mundo real. El valor percibido determina la compensación que recibes. El valor percibido depende de la calidad de lo que haces, pero también de cómo lo comunicas y a quién lo comunicas. Por eso la inversión en habilidades de comunicación, de ventas, de negociación y de construcción de relaciones es una de las inversiones con mayor retorno que cualquier persona puede hacer. Independientemente de tu campo, independientemente de tu profesión, la capacidad de comunicarte con claridad y persuasión, de entender las necesidades de otros y de articular cómo puedes satisfacerlas, esa habilidad multiplica el valor de todas tus otras habilidades. Hay algo que me gusta preguntar a las personas en mis seminarios. ¿Cuánto valdría tu capacidad de ingresos si la duplicaras? No tu salario actual, sino tu capacidad de generar valor en el mercado. Si eres capaz de hacer el doble de lo que haces ahora, de ser el doble de valioso para tus empleadores o clientes. ¿Cómo cambiaría tu vida financiera? La pregunta más importante: ¿qué tendrías que aprender, desarrollar o mejorar para lograrlo? Esta es la pregunta que separa a las personas que crecen de las que se estancan. Las que crecen están en constante proceso de mejora. Las que se estancan esperan que las circunstancias cambien sin que ellas cambien primero. Hay una ley que he observado durante décadas y que llamo la ley del valor correspondiente. Recibes en proporción exacta al valor que produces para otros. Si quieres ganar más, produce más valor. Si quieres que te paguen más, sé más valioso. Si quieres que tu negocio crezca, sirve mejor a tus clientes. Esta ley no tiene excepciones a largo plazo. A corto plazo pueden existir desequilibrios. Hay personas que ganan mucho sin producir valor real. Y hay personas que producen valor enorme sin ser compensadas adecuadamente. Pero con el tiempo el mercado tiende a corregir estos desequilibrios. La persona que consistentemente produce valor excepcional encuentra la manera de ser compensada por ello. Ahora, quiero hablar de algo que creo que es esencial para cualquier persona que quiera construir riqueza: la importancia de los ingresos múltiples. Una de las diferencias más claras entre las personas ricas y las personas de clase media es el número de fuentes de ingresos que tienen. Los estudios sobre millonarios muestran consistentemente que la mayoría tiene entre 3 y 7 fuentes diferentes de ingresos.
No dependen de un solo empleador, de un solo cliente, de un solo activo. Esto no significa que debas hacer 7 cosas a la vez desde el primer día. Significa que debes pensar estratégicamente en cómo construir fuentes adicionales de ingresos con el tiempo. Puede empezar pequeño, un ingreso por inversiones, un pequeño proyecto paralelo, una habilidad que puedes monetizar en tus horas libres. Con el tiempo, esas fuentes adicionales pueden crecer hasta convertirse en ingresos significativos. La razón por la que esto es tan importante no es solo el dinero extra, es la seguridad. Cuando dependes de una sola fuente de ingresos, eres extremadamente vulnerable. Si pierdes ese empleo, si ese cliente se va, si ese negocio tiene problemas, tu situación financiera entera colapsa. Cuando tienes múltiples fuentes, la pérdida de una es un problema manejable, no una catástrofe. Hay una analogía que uso frecuentemente. Piensa en tu situación financiera como una silla. Una silla con una sola pata es muy inestable. Cualquier pequeño movimiento puede tirarla. Una silla con 4 patas es estable, puedes moverse, puedes hacer ajustes, puedes soportar presión desde diferentes ángulos. Tus fuentes de ingresos son las patas de tu silla financiera. Quiero detenerme aquí y hablar de algo que considero profundamente importante, algo que va más allá de las estrategias y los números. El papel de la mentalidad de largo plazo en la construcción de riqueza. Vivimos en un mundo que celebra la velocidad. La startup que se convierte en unicornio en 2 años. El influencer que se hace millonario en 6 meses. El trader que duplica su dinero en un mes. Estas historias existen. Son reales, pero representan una fracción minúscula de los resultados. Lo que no se cuenta con la misma frecuencia son los miles de personas que intentaron hacer lo mismo y fracasaron. La riqueza sostenible, la que dura, la que transforma vidas y se transmite a las siguientes generaciones, generalmente se construye despacio, con decisiones pequeñas tomadas consistentemente durante años, con hábitos que parecen insignificantes en el día a día, pero que producen resultados extraordinarios en el largo plazo. Warren Buffett, que es posiblemente el inversor más exitoso de la historia, hizo el 94% de su riqueza después de los 60 años, no porque de repente se volviera más inteligente a los 60, sino porque el interés compuesto necesita tiempo para mostrar su poder real y él tuvo la paciencia y la disciplina de dejar que el proceso funcionara. ¿Cuántas personas tienen esa paciencia? ¿Cuántas personas pueden invertir consistentemente durante décadas sin desviarse, sin entrar en pánico, sin buscar el atajo más rápido? Esa es la habilidad más valiosa y más rara en el mundo de las finanzas. No es la capacidad de elegir la acción correcta, es la capacidad de no hacer nada cuando el miedo te dice que hagas algo. Es la capacidad de mantener el rumbo cuando todo a tu alrededor te dice que cambies de dirección. Recuerdo haber hablado con un inversor que había pasado por la crisis financiera de 2008. Me contó que en el peor momento, cuando los mercados habían caído más del 50%, su cartera había perdido la mitad de su valor en papel. Me dijo que la tentación de vender todo para detener las pérdidas era casi irresistible, que sus amigos y familiares le decían que estaba loco por no vender, que los medios de comunicación pintaban un panorama apocalíptico. Pero no vendió, se quedó quieto. 5 años después, su cartera no solo había recuperado lo perdido, sino que había crecido significativamente más allá de donde estaba antes de la crisis. Esa decisión de no hacer nada, de mantener la calma cuando todo gritaba pánico, fue la decisión más rentable de su vida. Esto no es un llamado a la pasividad, es un llamado a la serenidad estratégica. A saber cuándo actuar y cuándo tener la sabiduría de no actuar, a no dejar que las emociones del momento destruyan los planes de largo plazo. Hay un principio que me gusta llamar la regla del sueño. Antes de tomar cualquier decisión financiera significativa, espera al menos una noche. Deja que el impulso emocional se asiente. Si al día siguiente, con la cabeza fría, la decisión todavía tiene sentido, considérala. Si ya no te parece tan urgente o tan brillante, probablemente era una decisión emocional disfrazada de racional. Las mejores decisiones financieras raramente son urgentes. Si alguien te presiona para que decidas ahora mismo, si te dicen que la oportunidad se cierra en las próximas horas, esa urgencia artificial es casi siempre una señal de alarma. Las buenas oportunidades no requieren que sacrifiques tu capacidad de pensar con claridad. Quiero hablarte ahora de algo que raramente se menciona en los libros de finanzas personales, pero que tiene un impacto enorme en la capacidad de construir riqueza. Las personas con las que te rodeas. Jim Rohn,
Uno de mis mentores y una de las personas más sabias que he conocido decía que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y en términos financieros, esto es sorprendentemente preciso. Las personas que te rodean influyen en tus creencias sobre el dinero, en tus hábitos de gasto, en tus aspiraciones, en lo que consideras normal y posible. Si tus amigos más cercanos tienen una relación descuidada con el dinero, si gastan más de lo que ganan, si no tienen hábitos de ahorro, si ven la riqueza con desconfianza, esas actitudes te afectarán aunque no lo notes. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia, pero sí te invito a reflexionar sobre quién está en tu círculo de influencia más cercano en lo que respecta al dinero y a los negocios. Hay personas en tu vida que tienen una relación sana y positiva con las finanzas, de quienes puedas aprender. Hay mentores, aunque sea a través de libros o de contenido en línea, cuya forma de pensar sobre el dinero te inspire. La mentalidad es contagiosa, tanto la mentalidad de escasez como la de abundancia. Elige conscientemente a quién dejas influirte. Hay una práctica que recomiendo consistentemente. Busca activamente a personas que hayan logrado lo que tú quieres lograr y estudia cómo piensan, no para copiar sus estrategias específicas, sino para absorber su mentalidad, su forma de ver los problemas, su manera de evaluar las oportunidades. La mentalidad correcta encontrará las estrategias correctas. La estrategia sin la mentalidad correcta es solo un plan en papel. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas evitan porque les genera incomodidad: la conversación sobre el riesgo. Hay 2 tipos de personas en términos de su relación con el riesgo: los que lo evitan completamente y los que lo abrazan sin discernimiento. Ninguno de los 2 extremos produce buenos resultados financieros. Los que evitan completamente el riesgo generalmente mantienen todo su dinero en cuentas de ahorro con tasas de interés mínimas. Sienten que están siendo prudentes, que están protegiendo su dinero. Pero lo que en realidad están haciendo es perder poder adquisitivo año tras año, porque la inflación erosiona el valor del dinero que no crece. El riesgo cero es una ilusión. No invertir también tiene un costo, aunque ese costo sea invisible. Los que abrazan el riesgo sin discernimiento toman apuestas especulativas, persiguen las últimas modas de inversión, ponen dinero en cosas que no entienden completamente, confunden suerte con habilidad. Pueden tener rachas de éxito que los hacen sentir invencibles, pero eventualmente las probabilidades se ajustan y los resultados son devastadores. La posición inteligente está en el medio. Es asumir riesgos calculados, riesgos que entiendes, riesgos cuyas consecuencias, en el peor caso, puedes sobrevivir. Es diversificar para que ningún riesgo individual te destruya. Es educarte antes de invertir, no después. Una regla simple que he usado durante años: nunca inviertas en algo que no puedas explicarle claramente a un niño de 12 años. Si no puedes explicar cómo funciona la inversión, de dónde vienen los retornos y cuáles son los riesgos principales de manera simple y clara, probablemente no la entiendes lo suficiente para poner tu dinero en ella. Esta regla ha salvado a muchas personas de caer en esquemas fraudulentos o en inversiones que sonaban sofisticadas, pero que en realidad eran incomprensibles incluso para los que las vendían. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es fundamental para cualquier persona que esté empezando desde cero o que sienta que empezó tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar. He conocido a personas que empezaron a construir su seguridad financiera a los 50 años, a los 55. Aunque el tiempo perdido no se recupera, el tiempo que queda siempre es suficiente para hacer algo significativo. 30 años de interés compuesto producen resultados extraordinarios. 20 también. Incluso 10 pueden producir una diferencia enorme si se aplican con disciplina. Pero lo más importante no es cuando empiezas, lo más importante es empezar. Hoy, no el próximo lunes. No cuando tengas más dinero, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, con lo que tienes, con lo que puedes. Porque la verdad incómoda es esta: las condiciones perfectas nunca llegan. Siempre habrá una razón para esperar. Siempre habrá algo que no está del todo bien. El momento perfecto para empezar a construir tu futuro financiero fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. He visto a personas que esperaron años para empezar porque querían tener todo claro, todo perfecto, todo resuelto antes de dar el primer paso. Y mientras esperaban, el tiempo pasaba. El interés compuesto que podría haber estado trabajando para ellos no lo hacía. Las habilidades que podrían haber desarrollado no las desarrollaban. El conocimiento que podrían haber acumulado no lo acumulaban. La acción imperfecta supera a la inacción perfecta. Siempre, sin excepción. Empieza con lo que tienes, aprende mientras avanzas, ajusta en el camino.
pero empieza. Quiero compartir contigo ahora algo que he observado en las personas más exitosas financieramente que he conocido a lo largo de mi carrera. Hay una característica que aparece una y otra vez tan consistentemente que ya no puedo ignorarla: la generosidad. Esto puede sonar contraintuitivo, puede parecer que dar dinero es lo opuesto de construir riqueza, pero la evidencia, tanto empírica como anecdótica, sugiere algo diferente. Las personas que dan consistentemente, que contribuyen a causas que les importan, que ayudan a otros con sus recursos, tienden a tener una relación más sana y positiva con el dinero. Ven el dinero como algo que fluye, que circula, que regresa. No lo ven como algo que hay que acumular y proteger con miedo. Hay una psicología muy poderosa detrás de esto. Cuando das, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: tengo suficiente, hay abundancia, puedo compartir y seguirá habiendo. Esto refuerza la mentalidad de abundancia, que es el fundamento de la construcción de riqueza. No te estoy diciendo que des lo que no tienes, te estoy diciendo que dentro de tus posibilidades, la práctica de dar algo, aunque sea pequeño, tiene un efecto transformador en tu mentalidad financiera. Muchas de las personas más ricas del mundo son también algunos de los filántropos más generosos. No creo que sea una coincidencia. Creo que la misma mentalidad que les permite construir riqueza, la visión de largo plazo, la generosidad de espíritu, la creencia en la abundancia, es la misma que los impulsa a dar. Ahora quiero hablarte de algo práctico, concreto y accionable. Quiero hablarte del plan. Toda construcción de riqueza exitosa que he observado tiene algo en común. Empezó con un plan. No necesariamente un plan perfecto, no necesariamente un plan elaborado, pero sí un plan claro, escrito, con metas específicas y pasos concretos. Hay algo poderoso en escribir tus metas financieras. Las investigaciones sobre psicología del éxito muestran consistentemente que las personas que escriben sus metas tienen significativamente más probabilidades de alcanzarlas que las que simplemente las piensan. Cuando escribes algo, lo haces concreto, lo sacas del mundo vago de los deseos y lo traes al mundo real de las intenciones. Te invito a hacer este ejercicio. Toma papel y lápiz o abre un documento en tu computadora y responde estas preguntas con honestidad y detalle. ¿Cuál es tu situación financiera actual? Con todos sus números reales. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes ahorrado o invertido? ¿Cuál es tu meta financiera para dentro de 5 años, para dentro de 10 años, para dentro de 20 años? ¿Qué 3 hábitos financieros necesitas desarrollar para llegar allí? ¿Qué 3 hábitos necesitas eliminar? ¿Qué conocimiento o habilidades necesitas adquirir? ¿Quién puede ayudarte, mentorarte o inspirarte en este camino? Estas preguntas, respondidas con honestidad, son el punto de partida de cualquier transformación financiera real. No son las únicas preguntas, pero son las fundamentales. Una vez que tienes el plan, el trabajo es ejecutarlo con disciplina, revisarlo regularmente, ajustarlo cuando las circunstancias cambian y mantener la vista en el horizonte de largo plazo, incluso cuando el día a día se pone difícil. Quiero hablar ahora de algo que creo que es el enemigo número 1 de la construcción de riqueza en el mundo moderno: la comparación social. Las redes sociales han creado una realidad paralela donde todo el mundo parece más exitoso, más próspero, más feliz que tú. Ves los viajes, los coches, las casas, los restaurantes. Lo que no ves es la deuda detrás de esas fotos. No ves las tarjetas de crédito al límite, los préstamos personales, la ansiedad financiera que se esconde detrás de la imagen cuidadosamente construida. Compararte con la imagen curada de otros no solo te hace sentir mal, sino que te impulsa a tomar decisiones financieras destructivas. Hace gastar para mantener una apariencia, para no quedarte atrás en la carrera invisible de quien parece más exitoso. Esa carrera no tiene fin y no tiene ganadores, porque siempre habrá alguien con más, con algo mejor, con algo más nuevo. Las personas que construyen riqueza real generalmente no compiten con nadie más que consigo mismas. Se comparan con su yo de hace un año. Se preguntan si están progresando respecto a sus propias metas, no si están a la altura de la imagen de éxito que otros proyectan. Esta es una liberación enorme. ¿Cuándo dejas de vivir para la galería? ¿Cuándo dejas de gastar para impresionar a personas que en el fondo no te importan tanto como crees? De repente tienes una cantidad enorme de recursos financieros y emocionales disponibles
para construir lo que realmente quiere. Hay una frase que me gusta mucho y que resume esto perfectamente: deja de comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te importan. Suena simple, incluso puede sonar gracioso, pero si lo piensas en serio, si lo aplicas a tus últimas decisiones de compra importantes, es posible que encuentres que más de lo que crees cae en esa categoría. Quiero ahora hacer algo que raramente hago en este tipo de conversaciones. Quiero hablarte de mis propios errores. He cometido errores financieros significativos en mi vida. He tomado decisiones de inversión que no estaban bien fundamentadas. He confiado en personas que no merecían mi confianza. He subestimado riesgos que debería haber evaluado mejor. He sido impaciente cuando debería haber esperado. No te cuento esto para quitarme credibilidad. Te lo cuento porque creo que la honestidad sobre los errores es parte esencial de cualquier conversación real sobre dinero y éxito. Nadie tiene un historial perfecto. Nadie toma siempre las decisiones correctas. Lo que distingue a las personas que construyen riqueza no es que no cometan errores, es que aprenden de ellos, los corrigen y siguen adelante sin dejarse destruir por ellos. Los errores financieros son costosos, pero el error más costoso de todos es no aprender de ellos. Es repetirlos, es permitir que el miedo al error te paralice y te impida actuar. He visto a personas que cometieron un error financiero significativo, una mala inversión, un negocio que fracasó, una deuda que se salió de control y que dejaron que ese error definiera su relación con el dinero para siempre. Se volvieron tan adversas al riesgo que dejaron de intentar cualquier cosa nueva, y esa parálisis les costó más a largo plazo que el error original. Los errores son el precio de la educación en el mundo real. Son costosos. Sí, pero si los usas para aprender, si extraes de ellos las lecciones que contienen, se convierten en inversiones en tu sabiduría financiera. Quiero hablarte ahora de algo que considero fundamental para cualquier persona que quiera construir independencia financiera: la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción de una manera muy clara. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. La casa en la que vives, por ejemplo, es generalmente un pasivo, no un activo. Te cuesta dinero cada mes en hipoteca, impuestos, mantenimiento y seguros. No te genera ingresos. Puede apreciarse en valor, lo cual es positivo, pero mientras vives en ella, estás sacando dinero de tu bolsillo, no poniéndolo un inmueble de alquiler. En cambio, puede ser un activo. Si los ingresos por alquiler superan todos los costos asociados, está poniendo dinero en tu bolsillo. Las acciones que pagan dividendos son activos. Los negocios que generan ingresos sin requerir tu presencia constante son activos. Los derechos de autor sobre una obra son activos. Las inversiones que generan retornos pasivos son activos. El objetivo de la construcción de riqueza es acumular activos que generen suficientes ingresos pasivos como para cubrir tus gastos de vida. Cuando llegas a ese punto, has alcanzado lo que se llama independencia financiera. No necesitas trabajar para cubrir tus necesidades básicas. Trabajas porque quieres, porque te da satisfacción, porque quieres más, pero no porque tengas que hacerlo. Ese es el objetivo. No un número específico en el banco. No un estilo de vida particular, sino la libertad de elegir, la libertad de decir sí a lo que quieres y no a lo que no quieres, sin que la presión financiera dicte tus decisiones. Hay algo que quiero que entiendas sobre la independencia financiera. No es un destino, es un proceso. No hay un día en que de repente te despiertas y eres financieramente libre. Es un camino de decisiones acumuladas, de hábitos sostenidos, de crecimiento gradual que con el tiempo produce resultados extraordinarios. Y ese camino empieza exactamente donde estás ahora, con los ingresos que tienes ahora, con los recursos que tienes ahora, con el conocimiento que tienes ahora al que puedes añadir más cada día. Quiero hablarte de algo que me parece crucial en este momento de nuestra conversación: la diferencia entre urgencia y emergencia en las finanzas. Muchas personas viven en un estado de emergencia financiera permanente. Siempre hay algo urgente, algo que requiere atención inmediata, algo que consume el dinero antes de que pueda ser ahorrado o invertido. Una reparación inesperada, un gasto médico, una oportunidad que hay que aprovechar ahora. Parte de esto es real. La vida trae sorpresas, pero parte de esto es un patrón de comportamiento que mantiene a las personas atrapadas en el ciclo de cheque en cheque. Cuando no tienes un fondo de emergencia, cualquier gasto inesperado se convierte en una crisis. Las crisis financieras repetidas generan estrés,
toman malas decisiones y destruyen cualquier progreso que se haya hecho. Por eso, uno de los primeros pasos que recomiendo a cualquier persona que quiera construir su futuro financiero es crear un fondo de emergencia. Un colchón de 3 a 6 meses de gastos básicos en una cuenta separada que solo se toca en emergencias reales, no en oportunidades de compra, no en vacaciones impulsivas, no en caprichos del momento, en emergencias reales. Este fondo hace algo más que darte seguridad financiera. Te da seguridad emocional. Cuando sabes que tienes ese colchón, tomas mejores decisiones en todas las áreas de tu vida. No aceptas trabajos que no te convienen, porque necesitas el dinero desesperadamente. No vendes inversiones en el peor momento porque necesitas liquidez. No caes en las trampas de los prestamistas de alto interés porque tienes una alternativa. La seguridad financiera no es solo un número. Es un estado mental que te permite pensar con claridad y actuar desde la fuerza en lugar de desde el miedo. Ahora quiero hablarte de algo que me parece uno de los temas más importantes y menos discutidos en la educación financiera: la relación entre salud y riqueza. Tu salud es tu activo más valioso, más que cualquier inversión, más que cualquier propiedad. Sin salud, todo lo demás pierde sentido. Y los gastos médicos son uno de los mayores destructores de riqueza que existen. Las personas que cuidan su salud de manera proactiva, que invierten en alimentación adecuada, en ejercicio regular, en sueño de calidad, en chequeos médicos preventivos, no solo viven mejor, también protegen su capacidad de generar ingresos, reducen sus gastos médicos a largo plazo y mantienen la energía y la claridad mental necesarias para tomar buenas decisiones financieras. He conocido a personas que trabajaron incansablemente durante décadas para construir riqueza y que luego tuvieron que gastar gran parte de esa riqueza en tratamientos médicos que podrían haberse prevenido con hábitos más saludables. El costo de la salud descuidada es enorme, tanto en términos financieros como en términos de calidad de vida. Invertir en tu salud no es un gasto. Es una de las inversiones con mayor retorno que puedes hacer. Como todas las inversiones importantes, produce sus mejores resultados cuando se hace de manera consistente a lo largo del tiempo. Quiero ahora acercarme al cierre de esta conversación con algo que creo que resume todo lo que hemos hablado: la idea de que la riqueza es el resultado de quién eres, no de lo que haces. Esto puede sonar filosófico, pero tiene implicaciones muy prácticas. Las estrategias, las técnicas, las herramientas financieras son todas importantes, pero son el resultado de la mentalidad, los valores y el carácter de la persona que las aplica. Una persona con mentalidad de escasez puede conocer todas las estrategias de inversión del mundo y no aplicarlas, porque el miedo, la procrastinación y las creencias limitantes le impedirán actuar. Una persona con mentalidad de abundancia, con disciplina y con claridad sobre sus valores, encontrará la manera de construir riqueza incluso con estrategias imperfectas y en condiciones difíciles. Por eso el trabajo más importante no es aprender las mejores técnicas de inversión, es trabajar en ti mismo, es examinar y transformar tus creencias sobre el dinero. Es desarrollar los hábitos que producen resultados financieros positivos. Es cultivar el carácter que sostiene esos hábitos cuando la motivación inicial se desvanece, porque la motivación es temporal. El entusiasmo de un seminario o de un libro inspirador dura días, quizás semanas. Lo que produce resultados a largo plazo no es la motivación, es el hábito, es la disciplina que actúa incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el mercado está mal, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Los hábitos se construyen de manera gradual con pequeñas acciones repetidas consistentemente hasta que se vuelven automáticas. No necesitas transformar toda tu vida financiera de golpe. Necesitas identificar el próximo paso más importante y darlo. Luego el siguiente. Luego el siguiente. Con el tiempo, esos pasos se convierten en un camino. Ese camino te lleva a un lugar completamente diferente del que estás ahora. He dedicado más de 40 años de mi vida a estudiar el éxito en todas sus formas. He leído más de 6,000 libros. He entrevistado a miles de personas exitosas. He enseñado a millones de personas en todo el mundo. Y si tuviera que resumir todo lo que he aprendido sobre el dinero en una sola idea, sería esta: la riqueza no es accidental. No es suerte, no es el resultado de circunstancias favorables. Es el resultado de decisiones específicas tomadas consistentemente durante el tiempo suficiente por personas que han desarrollado la mentalidad, los hábitos y el carácter necesarios para sostenerlas. Eso está al alcance de cualquier persona que decida comprometerse con ello. No de todos los que lo desean, no de todos los que deciden actuar, aprender, persistir y crecer.
Vuelvo al principio, al hombre en Dallas con las manos sobre la mesa y esa calma que no correspondía a todo lo que había vivido. Cuando le pregunté cómo había reconstruido todo 2 veces, me dijo algo más que en ese momento no entendí completamente, pero que con los años se fue volviendo más claro. Me dijo: Brian, cada vez que perdí todo, me di cuenta de que no había perdido lo más importante. Seguía teniendo lo que sabía, seguía teniendo lo que había aprendido. Seguía teniendo los hábitos que me habían llevado a construirlo la primera vez. Y mientras tuviera eso, podía volver a construirlo. Eso es lo que nadie puede quitarte. El conocimiento que has adquirido, los hábitos que has desarrollado, la mentalidad que has cultivado, los valores que guían tus decisiones. Eso es tuyo para siempre. Con eso, con esas herramientas internas, puedes construir cualquier cosa que te propongas, empezando desde donde estás con lo que tienes en este momento. No es lo que ganas, es lo que haces con lo que te queda. Lo que te queda cuando lo inviertes con sabiduría, con disciplina y con visión de largo plazo, tiene el poder de transformar no solo tu vida financiera, sino tu vida entera. Eso es lo que quiero para ti. No solo más dinero, sino más libertad, más opciones, más capacidad de vivir según tus propios términos, de contribuir a lo que te importa, de dejar un legado que valga la pena. Ese es el verdadero propósito de la riqueza. No la acumulación por sí misma, sino la libertad y la capacidad que produce, y ese camino empieza hoy con la decisión de hacer algo diferente, de pensar diferente, de actuar diferente, con la decisión de tomar lo que has aprendido aquí y convertirlo en acción concreta en las próximas 24 horas, porque el conocimiento sin acción no produce nada. La inspiración sin implementación es solo entretenimiento. Lo que transforma vidas es la aplicación consistente de principios correctos durante el tiempo necesario. Tienes los principios, ahora te toca a ti aplicarlos. Gracias por estar aquí. Gracias por invertir tu tiempo en esta conversación. Ese tiempo bien invertido es exactamente el tipo de decisión que distingue a las personas que construyen su futuro de las que simplemente lo esperan. Ahora sal y construye el tuyo.